Hola a todos, les habla Lisette Roma Inciarte. Actualmente ocupo el cargo de secretaria docente de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la pregunta ¿en qué medida el currículo vigente de cada carrera se corresponde con las exigencias de la era de la sociedad del conocimiento y de la era digital? Esto es para la 7ª jornada de pregrado de la Universidad del Zulia, construyendo la docencia de la nueva universidad, en homenaje a Liliana Roldán de París. La reforma curricular plantea las necesidades de formación docente de acuerdo con el contexto de la sociedad del conocimiento y de la era digital, así como la autorregulación de aprendizajes y la utilización de tecnologías de la información y de la comunicación. En la práctica, existen estrategias y acciones directas para el logro de este propósito. Es importante destacar la labor y desempeño que realiza el docente en las aulas, ya que su rol se ve impactado por las nuevas exigencias a que se encuentra sometido el docente con los procesos educativos, ya que es el principal medio para el desarrollo de destrezas y habilidades para el estudiante, y formar así un profesional que le permita lograr condiciones dignas de vida y desenvolverse en el campo laboral sin dificultad, así como en otras áreas de la vida, por cuanto los procesos de cambio social y educativo conllevan a transformaciones en el campo laboral, entre otros. Recordemos que las sociedades son cambiantes y la tecnología cada día avanza a grandes pasos, por lo que en esa transformación social y educativa no puede quedar atrás el docente en su estrategia de enseñanza-aprendizaje, de buscar alternativas con apoyo de las herramientas tecnológicas, transformando su proceso de enseñanza entre los actores para lograr su cometido. Un ciudadano capaz de desenvolverse dentro de las exigencias de la sociedad del conocimiento. Para dar respuesta a este interrogante, ¿en qué medida el currículo vigente de cada carrera se corresponde con las exigencias de la era de la sociedad del conocimiento y de la era digital? Se debe hacer referencia a las tendencias educativas del siglo XXI en los diseños curriculares y de las escuelas de Derecho, Trabajo Social y Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Se partió de las ideas expresadas por la UNESCO, así como también de la Comisión Nacional de Currículum de Venezuela, ya que indica que debe articularse para poder formar profesionales que contribuyan de manera categórica con la construcción de una sociedad influyente del conocimiento. Citando a Pirela Morillo, define la tendencia educativa como el conjunto de ideas que se orientan en un recorrido específico, referido a los conceptos de educación y del currículum como elementos intermediarios entre la teoría educativa y su práctica. Las tendencias no son solo orientaciones que ya están señaladas en los diseños curriculares de las carreras y que definen de una determinada racionalidad educativa y social, sino también las ideas que sobre el futuro de la educación superior manejan actualmente los expertos en el área. Se hace necesario indicar los cambios en las estructuras ocupacionales, ya que se observa una creciente importancia de la educación manifestada en el nivel de educación más alto de la población, una guía en la transformación de las universidades como instituciones de élite, instituciones de educación superior masificadas. En el debate alrededor de la sociedad del conocimiento no está resuelto aún la cuestión de que si el progreso tecnológico es el causante
del incremento del nivel educativo o si el incremento del nivel formativo ha impulsado la innovación tecnológica. Por consiguiente, la transición hacia la sociedad del conocimiento, por eso, se hace necesario traer a colación el Informe Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, para la Ciencia y la Cultura, titulado Hacia la Sociedad del Conocimiento, donde señala en ese referido informe que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han creado las condiciones necesarias para la aparición de la sociedad del conocimiento. Estas se han transformado en un medio al servicio más elevado y deseable que consiste en la posibilidad de alcanzar el desarrollo para todos y sobre todo para los países subdesarrollados. Desde este punto de vista, el acceso a la educación, a la información y a la libertad de expresión son los pilares fundamentales de la sociedad del conocimiento. Y así lo afirma Forero, que señala que es un concepto importante porque no solo es para el crecimiento económico, sino también para el desarrollar todos los sectores de la sociedad desde un punto de vista humano. Pues la UNESCO considera la noción de sociedad del conocimiento como inseparable de los estudios de la sociedad de la información, suscitados por el desarrollo de la cibernética, es decir, una sociedad del conocimiento es una sociedad con capacidad para generar, apropiar y utilizar el conocimiento para atender las necesidades de sus desarrollos y así construir su propio futuro, convirtiendo la creación y transferencia del conocimiento en herramientas de la sociedad para su propio beneficio. La educación juega un rol muy importante, fundamental en la sociedad del conocimiento. No es menos cierto que 5 de cada 10 estudiantes que llegan a la educación superior no finalizan sus estudios con éxito. Por lo tanto, no basta con acceder a la educación superior. Se requieren los conocimientos suficientes y las competencias necesarias para conseguir éxito en este nivel de formación. La sociedad, la sociedad digital, como lo señala, lo define Lara, se refiere al nuevo entorno tecnosocial, enérgicamente mediado por la tecnología digital en las prácticas sociales que genera. Se requiere de nuevas competencias para saber gestionar el riesgo y liderar el cambio, así como para desenvolverse en espacios híbridos donde lo público y lo privado conviven y donde cada vez es más difícil controlar los flujos comunicativos. Las competencias comunicativas requieren de nuevos entornos que necesitan de la adaptación de competencias tradicionales, como es el análisis crítico de la información, pero también de su combinación con el ejercicio de nuevas destrezas que se están desarrollando en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en red. Por ejemplo, el trabajo en equipo, las habilidades multitareas, entre otros. Ahora, la capacidad para usar esa tecnología de la información cada día es más determinante, puesto que muchos de los servicios, trabajos, intercambios son y serán cada vez más accesibles a través de la red. Por ello, aparece con mayor claridad y urgencia la necesidad de formación de los nuevos ciudadanos para vivir en un nuevo entorno digital, de posibilidades y de riesgos desconocidos. Por ello es importante resaltar que la era digital requiere de aprendizajes de orden superior que ayuden a vivir en la incertidumbre y en la complejidad, pues esta era digital requiere desarrollar hábitos intelectuales que preparen para un futuro
en el cual casi todo es complejo, global y más accesible, flexible y cambiante. Este nuevo escenario demanda cambios sustantivos en la formación de los futuros ciudadanos y, por lo tanto, plantea retos ineludibles a los sistemas educativos, al currículum, a los procesos de enseñanza y de aprendizaje y, por supuesto, a los docentes. El sistema educativo ha de disponer a los estudiantes para que manejen y resuelvan situaciones en el futuro distintas a las que rodean el presente, para afrontar situaciones desconocidas en los ámbitos profesionales, sociales y personales, en los contextos abiertos, cambiantes e inciertos. Los individuos requieren capacidades de aprendizaje, aprender cómo aprender y cómo autorregular el propio aprendizaje. Los docentes se deben dar cuenta de que a los estudiantes hay que enseñarles cómo utilizar de forma eficaz la información que rodea y llena sus vidas, cómo acceder a ella y cómo evaluarla de forma crítica, analizarla, organizarla, recrearla y compartirla. Es aquí cuando la universidad debe convertirse en un poderoso escenario de aprendizaje donde los estudiantes investiguen, comparten, apliquen y reflexionan. Por eso es necesario que un modelo de enseñanza centrado en problemas donde los alumnos no son meros receptores pasivos de datos y estáticos, sino que deben resolver problemas utilizando para ello los contenidos adquiridos. Estos cambios se concretan, según Collins, desde una enseñanza general a una enseñanza individualizada, desde una enseñanza basada en la exposición-explicación a una enseñanza basada en la indagación y en la construcción, desde trabajar con los mejores estudiantes a trabajar con todos. Cambios hacia estudiantes más comprometidos con las tareas que realizan, desde una estructura competitiva a una estructura cooperativa, desde programas homogéneos a programas individualizados, desde la primacía del pensamiento verbal a la integración del pensamiento verbal y visual. Por lo tanto, se busca es un profesor con un rol de trabajador del conocimiento y diseñador de ambientes de aprendizaje, un guía, un orientador que debe estar permanentemente actualizado. Por ello es importante la formación permanente del docente. Los métodos de enseñanza deben de ser flexibles, activos. En razón de ello, se debe fomentar a los estudiantes en la capacidad de autorresponsabilidad en su proceso de enseñanza y aprendizaje y participación activa, colaborativa y comprometida en la sociedad. Van a hacer uso de ese internet, el uso de manejo de redes sociales. En este sentido, por supuesto, las competencias claves son el gestionar el conocimiento y el aprendizaje. El individuo hoy en día debe ser un aprendiz permanentemente. Debe ser un profesional capaz, eficaz, un ciudadano participativo. Por lo tanto, esta información en esta era digital desarrolla las competencias básicas del saber, conocer los lenguajes y sus técnicas, la competencia de saber hacer, interpretar productivamente ese conocimiento y saber ser de un modo activo en la realidad. Entre las tendencias educativas que debe manejar todo docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podemos mencionar al e-learning, m-learning, entornos personales de aprendizaje. Como herramientas educativas podemos mencionar el blog, Google Maps, Google Docs, YouTube, mapas mentales, entre otros.
Por lo tanto, para concluir, es importante reflexionar y revisar el currículum vigente de cada carrera. Si bien es cierto, la Universidad del Zulia, dentro de sus competencias generales, tiene agregadas las tecnologías de la información y de la comunicación, que se corresponden con las exigencias de la era de la sociedad del conocimiento y de la era digital. Pero estamos conscientes que nos encontramos en una sociedad del conocimiento y en la era digital, donde se está en un mundo globalizado, que se han traspasado las fronteras no solo de forma física, sino también a través de las redes sociales, la internet, que permiten interactuar unos con otros. La enseñanza de la educación no puede quedarse atrás en el siglo pasado. Se deben hacer cambios, transformaciones, para lograr un profesional capaz, eficiente en su labor y lograr un perfil del egresado con aptitudes para afrontar un mundo lleno de diversidades y pensamientos y conflictos en todos sus ámbitos. Los roles que tradicionalmente han asumido los docentes enseñando de manera conservadora un currículo caracterizado por contenidos académicos, hoy en día resultan a todas luces inadecuados. El estudiante le llega la información por múltiples vías, ordenadores, internet, entre otros. Y los profesores no pueden hacer como que si nada fuese esto con ellos. Deben estar a la vanguardia, deben estar actualizados e involucrados en estos procesos de enseñanza, por lo que se requiere que estos docentes deben procurar una formación permanente en la capacitación y adaptación a los nuevos métodos y estilos de aprendizaje, ya que se deben de fomentar en los estudiantes la capacidad de autorresponsabilidad en su proceso de aprendizaje y participación activa, colaborativa y comprometida con la sociedad. Con ello pues concluyo y cierro esta pregunta, en donde realmente nosotros como docentes debemos tener una formación permanente para poder lograr lo que hemos comentado acá, de un estudiante que sea capaz, eficaz y pueda resolver los problemas o conflictos que se le planteen en su ámbito laboral y en otros ámbitos de su vida. Es importante y necesaria la educación y adaptarnos a estos nuevos procesos de enseñanza.